Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de tu programa Ándale para que sepas. Estoy con mi amiga Leisuri y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de las y los migrantes. Hola Leisuri. Hola Diana, pues bueno, este programa no sería posible de no ser por nuestros patrocinadores como lo es el Instituto de Educación y Cultura Alejandría, Fondo Semillas y la Asociación Civil Si Hay Mujeres en Durango. Además, recordarles que este programa es realizado por alumnas y alumnos del Instituto de Educación y Cultura Alejandría. ¡Comenzamos! Cuando las y los seres humanos emigran, tienen que seguir las reglas del nuevo país, o de lo contrario, corren el riesgo de meterse en problemas. Salir del hogar representa la oportunidad de perseguir el sueño de un futuro mejor para nosotras, nosotros y nuestra familia. Pero también significa que pronto estaremos dejando atrás todo lo que conocemos para dar paso a nuevas y mejores experiencias. Comenzamos. ¿Qué hay más allá de la palabra migración? La migración es una situación de vida que necesita ser observada e investigada desde el punto de vista psicológico, debido a las situaciones de desamparo, angustia y pérdida a las cuales tiene que hacer frente la y el que deja su país de origen para establecerse definitivamente en otro, y las numerosas pérdidas que esta experiencia involucra. Hablar de migración implica pensar que están en juego conceptos como cambio, crisis e identidad. El cambio implica vivir experiencias futuras desconocidas y hacerse responsable por ellas. Y también implica dejar cosas conocidas y muchas veces queridas. Y esto conlleva sentimientos ambivalentes y vinculados a la vivencia de pérdida de la conciencia de ser la persona de siempre. Este estado despierta miedos y la necesidad de aferrarse a lo que se tiene, a la familia y a mantener las cosas como están sin cambiar nada. El duelo, dice Sigmund Freud, es la reacción a la pérdida de un ser amado o a una abstracción equivalente, la patria, la libertad, el ideal, etc. El duelo no es solo la pérdida de algo afectivamente muy valioso, sino también el dolor mental por el que se atraviesa por esa pérdida. Es necesario sufrir ese dolor de perder el objeto afectivamente importante para que se tenga un significado. Si ese proceso no se genera, no hay muchas posibilidades de que la mente se abra a nuevas experiencias mentales y emocionales porque está muy vinculada a los objetos del pasado. En efecto, el duelo bien elaborado brinda la posibilidad de que se integren cosas nuevas y permanezcan como algo valioso, bueno y amado sin idealización, ya que de lo contrario, lo que se perdió podría quedar disociado. Sin esto que no suceda, habrá una idealización de todo lo pasado y un rechazo por lo nuevo, por lo que la mente no podrá realizar adaptación. En otras palabras, decimos que si la personalidad no ha logrado una buena evolución ni integración de todos sus aspectos, así como la asimilación correcta de los sucesos externos, el individuo puede sentir dificultad para arraigarse y con pocas posibilidades de llegar a considerarse como perteneciente a un grupo diferente y por ende no integrarse a un país nuevo. Es un buen momento para recordar que descendemos de seres que han emigrado con éxito muchas veces a lo largo del proceso evolutivo, y aunque es un proceso sumamente complicado, tiene una característica muy particular. La experiencia migratoria aumenta el autoconocimiento. Si pensamos en la personalidad como en la paleta de colores de un pintor, nos encontramos con que, tras superar los obstáculos asociados a la migración, esta se expande, se llena de nuevos tonos y matices. Se descubren colores hasta el momento desconocidos, recursos psicológicos inexplorados, que sin duda contribuirán a aumentar la autoestima
y la satisfacción personal. Ándale para que sepas. Yo soy Alejandra Bermúdez. Hola, ¿qué tal? El 18 de noviembre se conmemoró el Día del Migrante y de la Migrante. Hace más de 20 años que empezó a aumentar el flujo migratorio en todo el mundo. Y prueba de ello es que a pesar de la pandemia por coronavirus, México se ha convertido en un país receptor de personas migrantes que intentan alcanzar el sueño americano. Durango, en las últimas semanas, también se ha vuelto receptor de grupos de haitianos y otras nacionalidades que se han asentado en los diferentes albergues e incluso en las propias oficinas del Instituto Nacional de Migración. El llamado es a respetar sus derechos humanos, ya que las y los duranguenses les echemos una mano llevándoles comida, ropa de invierno. Ya las autoridades buscarán solucionar la crisis migratoria respetando los derechos humanos de estas personas. En este mes de diciembre, como ya se los había comentado, se conmemora el Día Internacional del Migrante y de la Migrante. Y esta conmemoración viene de que el 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ante el aumento de la migración en el mundo, declaró el Día Internacional del Migrante. Ya en 1990, la Asamblea había adoptado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos y Todas, trabajadores y trabajadoras migratorios y sus familiares. Los Estados miembros de la ONU, así como organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, celebramos este Día Internacional difundiendo información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes y de las migrantes, el resultado de sus experiencias y nuevas medidas que pueden implementarse para protegerlos. Cabe resaltar que en este día es muy importante destacar que muchas mujeres, algunas embarazadas y niñas y también niños, pasan por nuestro país y son víctimas de violación a sus derechos humanos. Los Estados miembros de la ONU adoptaron la Declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes, que pretende salvar vidas, proteger derechos y compartir la responsabilidad a escala mundial. Además, esta declaración reconoce la contribución que hacen las y los migrantes al desarrollo sostenible e inclusivo y se compromete a proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos y libertades fundamentales de todos y todas sin considerar su estado migratorio. Como resultado de la declaración, se constituyó un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular. Este pacto cubre diversos temas como es el fortalecimiento de los derechos laborales de los trabajadores migrantes, la mejora de los datos sobre migración como base para elaborar políticas basadas en datos empíricos, salvar vidas y establecer esfuerzos internacionales para los casos de migrantes desaparecidos o migrantes desaparecidas, entre muchos otros asuntos. El gobierno mexicano ha detenido hasta octubre de 2021 a 228,115 personas migrantes que transitaban por su territorio de manera irregular. La cifra bate el récord de las detenciones de migrantes de los últimos 20 años. Los datos son de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden están exigiendo a López Obrador sea el muro de contención de la migración desde Centroamérica. En junio, la vicepresidenta Kamala Harris se reunió con el presidente de México y el canciller Marcelo Ebrard para definir un modelo de cooperación para el desarrollo del sur de México y Centroamérica, que frenara la crisis migratoria y atendiera de raíz el problema. Uno de los acuerdos es la iniciativa Sembrando Oportunidades, un programa de becas y formación para que jóvenes, hombres y mujeres de Honduras, El Salvador y Guatemala encontraran empleo estable en sus países de origen. En las estadísticas de detenciones de 2021 se aprecia una disminución en el número de personas asiáticas y africanas respecto a 2019 debido a las restricciones impuestas por la pandemia en varios países de América Latina.
De manera opuesta, las detenciones de personas procedentes de Cuba y Haití aumentaron. Muchas gracias, las espero y los espero la próxima semana. El atractivo de obtener un trabajo bien remunerado en algún país rico constituye un poderoso incentivo para la migración internacional y se ha intensificado a medida que aumenta las diferencias de ingresos entre los países. Esto también se observa dentro del grupo de los países en desarrollo, entre los más pujantes y los menos dinámicos. Muchas economías avanzadas y dinámicas necesitan trabajadoras y trabajadores migrantes para realizar trabajos que no pueden contratarse externamente y que no encuentran candidatas o candidatos locales que acepten hacerlos. A medida que las nuevas generaciones adquieren más formación, son menos las y los que se contentan con empleos escasamente remunerados. Las y los migrantes mantienen la vialidad de actividades económicas que, de no ser por ellas y por ellos, se externalizarían. Al aumentar la población activa y el número de consumidoras y consumidores y aportar su capacidad empresarial, las y los migrantes impulsan el crecimiento económico en los países de acogida. En el lugar de origen, una mayor pobreza no produce automáticamente mayores tasas de migración. Lo habitual es que las y los migrantes internacionales procedan de familias de clase media. Sin embargo, cuando se establecen en el extranjero, ayudan a sus amistades y familiares que siguen sus pasos, y en ese proceso, los costos y riesgos de la migración se reducen, lo que permite unirse a la corriente migratoria a otras personas de ingresos más modestos, aunque no a las y los más pobres de todas y todos. Continuamos. Esta es tu sección Chúpate Esta y las preguntas de este importante tema fueron: número 1, si tuvieras la oportunidad de emigrar a otro país, ¿lo harías? A lo que los porcentajes quedaron así: 74% votaron que sí y el 26% restante votaron que no. La mayoría de las personas comentaron que sí por cuestiones de empleo, aunque el porcentaje menor nos comentó que no dejarían su país de origen. La segunda pregunta fue: ¿por qué crees que las personas se van de migrantes? Opción 1, falta de oportunidades. Opción 2, amor. Y opción 3, conocer otros países. Y este fue el resultado final: falta de oportunidades. Cada año miles de personas abandonan sus hogares en Latinoamérica y otras regiones para intentar asegurar futuros que se han vuelto prácticamente inalcanzables en sus países de origen. Y esto lo hacen para que las próximas generaciones de sus familias tengan acceso a una mejor educación, alimentación, salud y calidad de vida. Gracias a todas y a todos por participar en cada una de nuestras encuestas que subimos cada semana. Yo soy Azucena Barrón. Seguimos. Les recuerdo que pueden contactarse con nosotras y nosotros a través del número de teléfono que está apareciendo en su pantalla o por Facebook, Twitter e Instagram como Ándale para que sepas y nuestro canal de YouTube de Si hay mujeres en Durango. Continuamos. ¿Crees que has perdido la oportunidad de seguir estudiando? El Instituto de Educación y Cultura Alejandría tiene más oportunidades para ti, ofreciendo las licenciaturas en Seguridad Pública, Comunicación Social y Derecho. Contamos con las colegiaturas más accesibles y horarios flexibles. También ofrecemos las maestrías en Derecho Constitucional y Amparo, Innovación Educativa y Comunicación Social. No lo pienses más, únete a la manada, comunícate con nosotros y nosotras. En Latinoamérica existen miles de personas que sueñan con llegar a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. Las y los migrantes dejan todo atrás y se arriesgan en busca del llamado sueño americano. Durante la década de los 70 y de los 80, el factor principal que obligaba a las personas a migrar eran cuestiones políticas, persecución de las dictaduras militares, guerras y violencia. Desde los años 90 y en la actualidad predominan las condiciones precarias como la razón principal de la migración. Por lo general, las y los migrantes que llegan a los Estados Unidos de diferentes formas asumen trabajos que los anglosajones rechazan. En muchos casos se alimentan mal,
cumplen jornadas largas de trabajo, incluso comparten alojamiento. Según esto, es para tener un poco más de ahorros y así poder solventar sus gastos y manutención de familias en sus países de origen. En sí, la contribución de los migrantes legales o ilegales a la economía de Estados Unidos es de gran importancia. Sin embargo, a pesar de la gran contribución que la comunidad de migrantes aporta, en los últimos tiempos han sido consideradas y considerados como una plaga de delincuentes que debe ser expulsada de aquel país. En la frontera mexicana, también los centros de acogida para migrantes están abarrotados de decenas de familias con niñas y niños procedentes de Centroamérica. Son deportadas y deportados a diario. Pocas personas llegan a la meta de ese sueño americano tan anhelado y que tienen la idea que cambiará sus vidas. Yo soy Azucena Barrón, seguimos. La mayoría de las personas migrantes eran hombres, pero ahora son las mujeres, y las circunstancias son muy desfavorables para ellas, ya que ser mujer y migrante es un doble riesgo, ya que se enfrentan a diversos peligros diferentes a los que sufren los hombres durante los recorridos o al ser recibidas en los países a los que llegan. Por ejemplo, la violencia es un factor durante la ruta y continúa al llegar al destino, en donde también tienen que lidiar con categorías como son el origen étnico, racial o de diversidad sexual, en donde la violencia y la discriminación pueden ser aún mayores. Además, también aumenta la vulnerabilidad a ser víctimas de prácticas abusivas y o discriminatorias, a sufrir acoso, violencia sexual y explotación por parte de tratantes y traficantes, entre otros. A las personas migrantes se les ve como una amenaza. Entonces, las experiencias que viven las mujeres migrantes están condicionadas a las percepciones que se tengan de la migración en general, pero también sobre las percepciones de género existentes en cada lugar, es decir, a la forma en cómo son vistas las mujeres y los hombres. Y en este punto es importante mencionar la división sexual del trabajo entre hombres y mujeres, en donde en muchos casos pueden terminar en manos de empleadores o empleadoras abusivas y experimentar situaciones de violencia física y sexual. Por todo esto, es importante visibilizar a las mujeres migrantes en todo el ciclo migratorio y continuar realizando esfuerzos para eliminar todas las formas directas e indirectas de discriminación contra la mujer en todas las etapas de la migración. Mi nombre es Diana Lara, continuamos. Las razones por las que las personas migran son múltiples y complejas. Algunas de ellas son la imposibilidad de llevar una vida decente sin trabajo, la falta o falla generalizada de los servicios públicos como los de salud, seguridad y educación, o incluso el deseo de reencontrarse con familiares que ya están instalados en el extranjero. Si bien la decisión de partir corresponde a la persona que la toma, esa elección a menudo obedece a la necesidad de huir de la violencia atroz de los conflictos armados. Existen situaciones menos drásticas, como la criminalidad generalizada, la represión brutal y desproporcionada ejercida contra los movimientos sociales o también la persecución de ciertos grupos por motivos políticos o étnicos. Independientemente de los motivos que puedan llevar a una persona a migrar, siempre es relevante reconocer en su humanidad el cumplimiento de sus derechos, sobre todo el cuidado de su dignidad. El trascender las fronteras fuera del lugar de nacimiento no debería ser un motivo para que las personas deban afrontar penosas circunstancias en busca de una vida mejor. Por ello, es importante proporcionar las mejores condiciones para que su travesía sea más llevadera y se facilite la transición para una mejora de su calidad de vida. Soy Gaby Campillo, continuamos. Datos interesantes sobre las y los migrantes. Número 1.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, la falta de desarrollo económico en los países latinoamericanos ha generado una migración hacia Estados Unidos, Canadá y Europa. La migración en México tiene un fuerte impacto en las esferas sociales, políticas y públicas. Por tal motivo, es sumamente necesario generar un acuerdo migratorio regional que impulse las buenas prácticas. Número 2. Se estima que cada año 1 millón de mexicanos y mexicanas migran hacia Estados Unidos. Esto hace de la frontera entre estos dos países las más transitadas del mundo. Cerca de 11 millones de mexicanos y mexicanas viven en Estados Unidos. Número 3. En cuanto a México como destino migratorio, se calcula que cada año ingresan de forma irregular unas 150,000 personas. La mayoría son migrantes de Centroamérica, Sudamérica y algunos y algunas de África y Asia. Número 4. La mayor cantidad de personas en contexto de migración que salen o transitan por nuestro país se dirigen a los Estados Unidos de América. La cercanía, la amplia frontera que nos divide y las condiciones de vida que existen en ese país son un impulso para emprender el viaje y dejarlo todo, bienes, familia e incluso su país de origen. Número 5. Los principales peligros que enfrentan las personas migrantes en su recorrido por el país van desde extorsiones, secuestros hasta homicidios o desapariciones. Ante la agudez de las condiciones de desempleo y pobreza de los países latinoamericanos, el evento migratorio procedente de Centroamérica aumentó significativamente. Soy Diana Salazar. Continuamos. Muy bien, ahora seguimos aquí en Ándale para que sepas con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Marco Antonio Huereca. Bienvenido, doctor. Gracias, qué amable. Nuevamente es un placer estar aquí en su programa. Un honor y un gusto, y vuelvo a decir siempre, es importante apoyar todos los proyectos de instituciones educativas, como en este caso el doctor Alejandría. Un honor y gracias por invitarme. Muy bien, bienvenido. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar acerca del Día Internacional de los Migrantes y las Migrantes. Así es. Si pudiera adentrarnos un poco a esto, ¿qué se considera una persona migrante? Fíjate que es un problema ahorita, el fenómeno migratorio es uno de los temas de más importancia que está viviendo actualmente, porque si vemos estadísticamente e históricamente, estamos en una época que las personas se pueden desplazar gracias a los medios de comunicación, como el avión, como un ferrocarril, de los lugares de origen. Entonces ahorita estamos viendo que paulatinamente hay un traslado de gente que sale del Estado y gente que viene del Estado, en este caso, o del país. Pero lamentablemente los países que tienen mayor economía atraen más, en este caso, a las personas que en verdad buscan un empleo o, algo decir, una forma de mejorar su calidad de vida de ellos y de sus familias. Eso no es necesariamente un delito. México ha tenido un fenómeno migratorio desde la época del principio de 1990, y eso se dio mucho a raíz de las guerras mundiales. Cuando hubo las guerras mundiales hubo escasez de mano de obra. Entonces se unió, en el caso de Estados Unidos, y hizo legalmente, invitaba a personas a trabajar en Unión Americana, algunos conocidos como en la época de los braceros. Pero entonces ese flujo migratorio, que era exclusivamente de hombres, actualmente en estos tiempos ha cambiado. Y lo digo lamentablemente ha cambiado, porque ahorita vemos un flujo en esas caravanas que se dan, sobre todo que salen de Centroamérica, son más mujeres y niños. Ahorita le digo que estadísticamente duele saber, y antes nunca había pasado, que tenemos el dato de más de 250 menores, o sea, menores de 18 años, niños, que están en nuestro estado, aquí a través de estas detenciones que se hacen, y que lógicamente no es una detención como delito, sino un aseguramiento, y que son trasladadas a las unidades del DIF, de los albergues del DIF, bajo el apoyo del resguardo Visto Nacional de Migración. Pero fíjate que es altísimo, antes no era, y eso que Durango no es Durango capital, no es un área de flujos continuos, porque un área de flujo continuo, podríamos decir lo que es la región Laguna, lo que es Gómez Lerdo, por lo general, es un flujo continuo que van para Juárez o van para Laredo. En el caso de Durango capital no era muy recurrente, porque la gente que iba para Tijuana cruzaba por Sinaloa. Entonces ahorita, por las cuestiones de la pandemia, por las cuestiones lamentables del crimen organizado, tratan de buscar nuevas rutas. Todo Durango, también Durango capital, está inmerso en ese fenómeno migratorio, que vuelvo a decir, es un fenómeno que no es únicamente
que se da en México. Este fenómeno lo vemos mucho en España, con los migrantes también que cruzan, arriesgan su vida también, de Marruecos, que tratan de llegar y que lamentablemente pierden la vida mucho, como lo pierden mucho las vidas al cruzar al río aquí en México. Y como te comentaba, no solo la cuestión hidráulica, sino a veces los problemas que se dan en esa famosa bestia, que es ese ferrocarril, donde hay una cantidad de jóvenes y sobre todo personas que han perdido un brazo, una pierna, al caerse y sufrir un accidente. El fenómeno migratorio es un fenómeno que en el tema de derechos humanos, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la Comisión Estatal, le hemos dado prioridad, porque es un fenómeno que va a la alza. Muy bien. Mire, y hablando de información importante, pues bueno, es importante conocer del tema como una forma de ayudar y apoyar en este fenómeno, ¿verdad? Pero también, ¿qué otras cosas pudiéramos hacer nosotras y nosotros precisamente para abonar a lo mejor un poquito a la situación difícil por la que pasan las y los migrantes? Claro que sí, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es una postura más humanitaria y tener un mensaje, ya lo he dicho, de coherencia. Si pedimos el mejor trato y el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales latinoamericanos, yo creo que es lo mismo que tenemos que exigir, que tenemos que tener los mexicanos y las autoridades, en este caso con los migrantes que están en nuestro país. La verdad, pues en estos casos, la verdad, muchos de ellos, como te digo, no tienen nada. A veces en el caso de La Laguna me tocó un caso de que tuvieron dos vehículos, dos camiones con casi 200 pasados, 230 migrantes, entre ellos muchos menores, niños, y lo organizamos con la sociedad civil de La Laguna, mis respetos, ahí en este caso los laguneros, y porque esto Nacional de Migración incorporaron ahí en un gimnasio un tipo albergue, y tenían las cuestiones básicas, pero no había cuestiones para la cuestión de salud, para cuestiones de higiene, tanto de hombres como mujeres, para juguetes, para los niños, porque hay muchos niños. Toda la sociedad se organizó y llenó todo eso. Y yo creo que mientras no nos deshumanicemos y partimos del punto de vista que son seres humanos que están atravesando una etapa difícil en su vida y que buscan estar aspirando una mejor posibilidad de vida de ellos y sus familias, porque hay que recordar cuántos pueblos y comunidades de Uruguay viven del trabajo, de las remesas que mandan la Unión Americana. Entonces hay que ser también, pues, tener ese punto de vista, y vuelvo a decir, y sobre todo por respetar los derechos humanos, que tienen que tener los mismos, porque son seres humanos, como los tienen los mexicanos, lo tiene cualquier transnacional o migrante, como se maneja aquí en la Constitución. Muy bien, muchas gracias. Pues ahí está el exhorto a ser más solidarios, empáticos, informarnos, porque es muy importante. Claro. Y pues muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. No sé si guste agregar algo más. No, pues nada más, que es un enorme placer y estar aquí en el Instituto Alejandría, que es muy, muy importante apoyar, en este caso, todas las instituciones educativas para que mandemos ese mensaje de educar y fomentar el respeto a la dignidad humana de todas y todas las personas. Gracias. Pues muchas gracias y continuamos aquí en Ándale, para que sepas. Y es así como hemos finalizado una emisión más de tu programa Ándale para que sepas. Recuerda que tenemos una cita el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde por Canal 10. O puedes ver nuestra repetición en nuestro canal de YouTube si hay mujeres en Durango. Hasta la próxima.